La ciudad de Leandro en Alem contaba en el año 1956 únicamente con 2 establecimientos educativos dentro del radio urbano: la escuela número 62, fundada en 1911, y la escuela número 281, fundada en 1939. Ambas pertenecían al nivel primario y dependían del gobierno de la nación. Esta realidad hacía que aquellos padres que deseaban que sus hijos continuaran los estudios de nivel secundario y que además podían afrontar los gastos pertinentes, debían enviarlos a otra localidad, siendo la más cercana Oberá y Posadas. Yo soy Delia Haas, soy hija de un integrante de la Comisión Pro Creación de la Escuela Secundaria de Alem. Fue un momento muy importante en la vida de las familias, en la vida del pequeño pueblo. Corría el año 56, terminábamos los alumnos de la escuela número 62 y los alumnos de la 281 y de los alrededores, muchos jóvenes, adolescentes, que teníamos intenciones, inquietudes, que deseábamos seguir una carrera por lo menos de secundaria, y los medios que se nos ofrecían era salir de Alem. Existía la posibilidad de Oberá, Posadas o Apóstoles, y cualquiera de las opciones resultaba cara, difícil y complicada, porque en esa época un colectivo a Posadas demoraba alrededor de 3 horas. A Apóstoles, por Ruta 14, que hoy es un paseo, era directamente impensable. Y Oberá era más cerca, pero no dejaba de ser una complicación. No había otra forma en el camino hacia el estudio, hacia mejorar la calidad de vida nuestra, que no fuera en base a un establecimiento de nivel medio después de recibirnos. No había. La más cerca era Oberá, Posadas y Apóstoles, luego El Dorado. Entonces, la creación de la escuela normal, estando prácticamente terminando mi nivel primario, una alegría tremenda. Tener acá en el centro, en el casco urbano, a pocas cuadras de nuestras casas, una escuela de nivel medio, era todo un acontecimiento para la zona. Se reúnen amigos en el club social. El club social funcionaba y estaba y era el centro cultural y social, como su nombre lo indica, era uno de los pocos lugares que existían. Y así surge la pregunta: ¿qué hacemos el año que viene con nuestros hijos? Y también surge la idea, que parecía alocada, inalcanzable y utópica, de crear una escuela superior. Superior no, secundaria en realidad. Y bueno, la cuestión es que en muy poco tiempo se crea la comisión, se viaja a Posadas, se tocan algunos contactos y se decide esta gente que iban a pedir una escuela provincial, porque también cualquier tipo de pedido a nivel nacional a uno podía pasársele la vida hasta que se concretara. Así es que esto fue entre agosto y septiembre del año 56. Se hizo también una especie de censo. Se descubrió que en Gobernador López, en Mojón Grande, en Dos Arroyos, en San Javier, existía la misma inquietud. Y entonces eso los motivó. En muy poco tiempo les llegó la mala noticia de que no iba a salir ese año, de que había dificultades y de que no estaban las condiciones dadas. Entonces, de nuevo, se tocó un resorte, y en aquel entonces, cabe decir, fue el doctor Almira,
odontólogo reconocido y muy querido, quien tenía un contacto en Posadas y consiguió que se reconsiderara y por último se aplicara, se consintiera y se creara la escuela. Tal es así que en noviembre ya se les comunicó que estaba el decreto, hace 60 años. Valoro mucho el esfuerzo que han hecho aquellos precursores, aquella primera comisión y todas esas personas mayores que se preocuparon muchísimo y bueno, han dado el golpe de gracia consiguiendo que el gobierno creara una escuela de nivel medio. Hoy, en el año en que vivimos, yo no puedo dejar de resaltar la tarea de Ernesto Haas, de José Werner, de Leopoldo Almira, de Werner Haas, del señor Pintos, que fue un docente destacado, y de mi querida Juana Konopka de Domínguez. Ella no tendría más de 25 años. Pero ¿cómo trabajaron en 3 meses para que la escuela normal hoy sea la número 1? Yo soy Juana Konopka de Domínguez. Me desempeñaba como profesora de lengua en la ciudad de Oberá. Como me casé y tuve que radicarme en Leandro en Alem, tuve que renunciar al cargo de Oberá, dado de que los caminos intransitables en aquella época impedían cumplir los horarios. Un día se me acercan un grupo de vecinos de Leandro en Alem preguntándome qué me parecía la idea de crear una escuela secundaria en esa ciudad. De ahí se forma una comisión y comienzan las gestiones ante el gobierno provincial, que todavía cuando nace la idea era territorio. La comisión hizo la gestión ante el gobierno, que primero dijo que no, pero después, dada la insistencia de la comisión, logramos que nuestras aspiraciones se cumplieran. Soy oriunda de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y allí llegó un joven correntino en el año 1952, ya recibido de maestro, para estudiar profesorado en Ciencias de la Educación, Pedagogía y Filosofía. Nos conocimos en el Instituto Verdiano, porque yo estudiaba danzas folclóricas, aparte de mi trabajo, que yo ya trabajaba en la Casa de Gobierno, y él iba a estudiar canto, porque era barítono. Bueno, afilamos un tiempo hasta que él se recibió de maestro, y al terminar su carrera de maestro, se vino nuevamente a su ciudad natal, Santo Tomé, Corrientes. Allí trabajó un tiempito muy pequeño con su papá, que tenía una imprenta, y él tenía un diario deportivo. Félix Manuel Durán, yo lo digo mi tío porque estoy contando el contexto familiar, llega acá porque había regresado de México, habiendo sido becado por un club rotario, debido a sus distinguidas notas, que había sido medalla de oro nuevamente. Estuvo en la Universidad de México un año y al regresar tenía, como todos los chicos, que dar una charla y comentar la belleza de su viaje, lo que estudió, porque asistió a la universidad, se especializó en Pedagogía y Filosofía, y entonces a él le comentan que estaban buscando un director. Este aquí, de que lógicamente con el currículum que él tenía, se presenta y es designado director fundador en diciembre de 1956. Un día decide viajar a la ciudad de Posadas para hablar con un tío que era maestro y trabajaba en la dirección de educación, porque antes no era consejo, era dirección de educación. Y se encuentra con un llamado a concurso para la ciudad de Leandro en Alem, para la creación de un ciclo básico que necesitaba esta ciudad. Se habían movilizado para este llamado a concurso los hermanos Haas, don Jacobo Gerusalmi, mucha gente de Alem, el doctor Almira, el doctor Alegre,
mucha gente que tenían hijos para mandar nuevamente a la escuela secundaria, pero que le era algo imposible, no imposible, sino algo más costoso, mandarlos a estudiar a Posadas. Bueno, entonces él conversa con su tío, presenta sus antecedentes y gana el concurso. Viene a Leandro Nalén, ya lo mandaban a encontrarse con un doctor, Juan Fernando Alegre, que trabajaba en Rotary, que era rotario. Entonces, en la esquina de San Lorenzo y San Martín se encuentra con un señor y le dice: buenas tardes, señor, buenas tardes. ¿Usted no sabe dónde es la casa del doctor Alegre? Sí, dice. Usted, si ahí en la esquina, dice el doctor, y usted no sabe si él estará, y con él usted está hablando. Era el doctor Alegre que lo había encontrado. Bueno, entonces se vinieron a la casa, ahí estuvo alojado Durán todo el tiempo que hizo sus trámites acá que tenía que hacer, y comenzó así su tarea junto con la comisión organizadora de la creación de este ciclo básico. Entonces viene luego la creación del ciclo básico y comenzar las clases en el año 57. Nosotros ya filábamos desde el año 1952. Nos conocimos en Santa Ana, Entre Ríos, la noche en que murió la señora Eva Perón, porque nosotros viajábamos con la Asociación Verdiana, tanto los cantantes como los bailarines, a las fiestas patronales de los distintos pueblos de mi provincia para alegrar el día, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que nos pusimos de novio y afilamos 5 años. Viene entonces el problema de que él tiene que comenzar las clases y quedarse acá. Entonces me dice, bueno, tenemos que hacer algo. Ya estábamos comprometidos todos. Y él comienza las clases el 16 de marzo del año 57 en los salones prestados por la Municipalidad de Alén. Pues nos casamos, quedamos 2 días en Paraná y ya nos vinimos porque las vacaciones no eran muy largas y había que aprovechar. Llegamos aquí a Alén el 16 de julio del 57. Félix Manuel Durán, el director, organizador y fundador, tuvo una visión preciosa, espectacular, digna de destacar, porque él sabía que la escuela, al ser la número 1, tenía que seguir los pasos del Ministerio Nacional de Educación, que tenía otro nombre en ese momento. Entonces, organiza la escuela y se da cuenta que para darle o para hacerle resaltar y hacerla la número 1 y la única, debía llamar a docentes con título. El primer año funcionó la escuela, como sabemos, en el edificio municipal, con algunos docentes con título y otros no. Pero automáticamente en 1957 la escuela contaba con la mayoría de los docentes matriculados, que eran de Paraná y con excelentes notas porque eran jóvenes recién recibidos. No olvidemos que estamos hablando de una generación y de jóvenes de entre 25 a 30 años. ¿Qué hizo? Mi papá, lógicamente, y pensando en estos días que a mí realmente me emociona, él, si mi tío fue el primer director fundador de la primera escuela normal, mi papá es el primer profesor provincial con título que llegó en febrero de 1958. Yo soy Mario Ubaldo Durán, profesor de educación física. Me he vinculado a este pueblo cuando tenía 3.000 habitantes, ante la necesidad de completar el cuerpo de profesores del establecimiento que habían nacido el año 57. Yo vine a partir del 58 y me desempeñé como profesor de educación física, el título que tengo, y como era una escuela muy chica, todavía no habían suficientes horas, me nombraron jefe de preceptores.
cargo que mantuve por muchos años hasta que ascendí como vicedirector y culminé mis 25 años de carrera como director del establecimiento, retirándome en marzo del año 1982. El profesor Durán se encargó de traer docentes de Entre Ríos, que él los conocía. Entre ellos estaba el profesor Bustamante, Walter Díaz, la señora Reta, Bedoya de Reta, el señor acá, Alén Pino Aleire, que era contador, técnico en contabilidad. Después vino el profesor Velázquez, ya profesor de matemáticas, y así. Era una gran familia, pero todo, digamos, estaba bajo el paraguas, digamos, del profesor Durán. El recuerdo que tenemos de mascota que llamamos era el profesor Olivera, le llamaba profesor Olivera. Él era el que se encargaba de la limpieza. Y era todo un personaje dentro de la escuela, cuando estábamos en el colegio aquí en la municipalidad, y cuando se mudaron, dije mudaron porque nosotros nos recibimos acá. Cuando se mudaron al edificio nuevo, él siguió siendo el jefe de los porteros, sí, el mayordomo le decían. Era un gran personaje y era amigo de los profesores y amigo de todos los chicos y chicas. Bueno, como anécdota, el decreto que designa al profesor Durán después de un llamado a concurso como director de la escuela, con facultades para conformar su cuerpo docente, también dispone que habría una ordenanza en ese equipo de trabajo. Y bueno, el profesor Durán optó por el joven Olivera, mascota, conocido popularmente, un hombre pero afable, accesible, trabajador, hombre de ley, como decíamos nosotros en nuestra época, y se jubiló en la escuela normal. Fue el primer mayordomo de un colegio secundario de la provincia, y digo mayordomo porque de ordenanza, después de unos años, pasó a ser mayordomo, el único. Después no hubo nadie más en la provincia con ese título. Así que también un sentido homenaje, ya fallecido. Yo creo que todos los profesores fundadores han fallecido, salvo mi vecina y querida amiga Yolanda Marín de Estal. Ella también es fundadora y creo que es la única que está en vida, por lo menos la que vive acá en Alén. ¿Cómo participé en los comienzos de la escuela normal? Fue a pedido de la comisión organizadora de la creación de la escuela secundaria, que querían que se cree aquí la escuela porque era un centro donde no había ni en San Javier, ni Cerro Azul, ¿no es cierto? Bueno, entonces, viendo esa necesidad de los padres, me convocaron a mí como a mí me gustaba tanto el deporte y siempre figuré en todos los eventos deportivos que había en esa época, entonces me comprometieron en eso. Así fue que cuando se creó la escuela me comunicaron que ya estaba, que el año siguiente, o sea, eso fue finales de 56, ¿no es cierto? En el año 57, cuando se creó la escuela, inmediatamente me fueron a convocar. Bueno, fue el señor Casoni, el de que compartía conmigo la parte de que él era profesor de varones y yo la de las chicas. Bueno, que dictábamos las clases, él y yo, en la parte esa de Alén, donde había una escuela una cancha de tenis y arriba una cancha de básquet. En esa cancha de básquet había muchas reuniones que se hicieron ahí, no solamente deportivas, sino que a veces eran salones comunitarios que ahí se reunía la gente, a la derecha del Bicentenario. Ahí estaba la cancha de tenis y al lado, yendo para el Changuito, vamos a decir, ahí estaba la cancha de deportes, vamos a decir. Tío Manolo o Félix Manuel
se asientan y automáticamente él llama a una reunión porque debían cambiar esa asociación pro escuela secundaria, debían ser transformado en asociación cooperadora. Yo vuelvo a repetir, como siempre digo, ALEM le debe un homenaje a estas personas, porque no lo hicieron por sus hijos, lo hicieron por los hijos de todos. Espectacular el trabajo, la difusión. Desde agosto del 56 al 28 de noviembre del 56, existía un decreto ley 1503 en el cual Leandro en Alem tenía la escuela número 1 provincial. Esto no lo hizo Félix Manuel Durán, lo hicieron un grupo de personas con una visión espectacular que hasta hoy en día no se la destaca. Yo tuve el privilegio, el honor y la alegría de ser alumna fundadora. Aparte estaba tan empapada de todo el entusiasmo de la gente que creó la escuela, que se tuvo que encargar de buscar a los profesores, de adecuar el lugar en la municipalidad, porque se dieron el lugar, pero había que hacer baños y había que ver cómo se implementaban. Cabe destacar que eran 2 primeros años, el A y el B. Pero estos 2 primeros años dieron la oportunidad a mucha gente que vivía afuera, como también lo mencioné, y que eran bastante mayores que nosotros, pero podían retomar los estudios primarios y empezar una escuela secundaria. La escuela secundaria número 1 de Alem fue un faro en la educación de la provincia de Misiones. No nos olvidemos que Misiones era una bebé provincia que se había provincializado en el año 53, si no recuerdo mal, y todo estaba por hacerse. Además, también contribuyó que el plantel de docentes era muy prestigioso. El director, el señor Félix Manuel Durán, en su discurso inaugural, nos contagió todo su entusiasmo y apostó al éxito de la escuela, porque como en todos los tiempos ocurre, también había como corrientes que desacreditaban la importancia, las posibilidades de tener un título reconocido más tarde y todo ese tipo de cosas que siempre existen. Todo eso se limó, desapareció y no hubo más que aplaudir con el tiempo, pero en un primer momento fue así. Y la señora de Domínguez, doña Juana, conocida por todos, de ser integrante de la comisión gestora de la escuela, la secretaria ad honorem y nuestra profesora de dibujo. El señor Durán, además de ser director, nos enseñaba historia, castellano. El señor Pino Alegre, profesor de matemática durante muchísimos años en la escuela, ese día nos dijo: recuerden que ser alumnos de un secundario implica y significa responsabilidad de parte de ustedes. Hoy suena pueril, pero a nosotros, yo creo que a todos nos tocó, porque claro, nosotros también nos sentíamos importantes. Cuando ingresé a primer año, se terminó de conformar el elenco de docentes, porque en el primer año con los alumnos fundadores fue algo no provisorio, pero sí el director fundador, el profesor Félix Manuel Durán, tuvo la facultad de elegir sus primeros profesores para ese año. Al año siguiente se llamó a concurso ya para un cargo de vicedirector, de secretario, de preceptores, y bueno, se fue completando. Cuando yo ingresé a primer año, ya teníamos vicedirector, que era el profesor Jacinto Cosisasi. El profesor Carlos Bustamante fue el primer secretario oficial, porque en el año anterior ofició en forma generosa ad honorem
la señora Juana Conopca de Domínguez ofició de secretaria de la escuela. Y bueno, se fue conformando, ya llegó el profesor Mario Durán como diplomado en educación física y comenzaron a llegar muchos profesores, así que se fue completando. Por eso valoro y destaco que la calidad del cuerpo docente de la Escuela Normal número 1 desde su formación fue extraordinaria, porque todos estos profesores hicieron pie acá en Alén y a 2 o 3 años de trabajo comenzaron a desparramarse fundando escuelas de nivel medio en toda la provincia. Nosotros tenemos la escuela, salvo la número 2 de Monte Carlo, a la escuela número 3 de Puerto Rico fue el profesor Cosisasi, nuestro vicedirector. Después de 2 o 3 años de trabajo se fue a Oberá, que era la normal 4, la número 4 ya de la provincia, se fue el profesor como director, el profesor Carlos Bustamante, nuestro secretario. Y a los pocos años se fue la señora Herreta a Posada, se fue Santo Benjamín Velázquez, nuestro profesor de matemática, a Posada en Montoya, la profesora Graciela Mántare, fueron emigrando a otras instituciones y creando escuelas por toda la provincia. Eso es el valor estratégico que tuvo la Escuela Normal de Alén, punto de apoyo. Y hubo gente que decía que era el faro de luz de la provincia, así que creo que es cierto todo eso. Yo en el año 57, cuando la Escuela Normal comenzaba a dar sus clases, yo me recibí de maestra, primer título docente en Posadas, ¿no? Y digamos que ese año acá estaba funcionando la escuela, y bueno, era el año siguiente, en el 58, empecé a trabajar como docente en la escuela 281, y como la escuela iba aumentando de alumnos, fueron creándose más aulas y me preguntaron si podía dar las clases de dibujo porque las estaba dando Juana, pero como Juana Conopca, ¿no? Como Juana iba a trabajar como docente en un turno opuesto, entonces me ofrecieron a mí, que sabían que yo había hecho un curso en el colegio donde yo estudiaba. Bueno, y acepté. En el año 1959 ingresé en marzo y ya como titular. En el año 64, por invitación justamente de Juana Conopca Domínguez, que me vino a sugerir que si queríamos hacer el profesorado de dibujo de Oberá, en la Facultad de Arte de Oberá. Y con ese título ya podía tener digamos, el honor de obtener un cargo jerárquico porque era un título superior. Eso, con ese título seguí trabajando, se creó el Instituto Superior del Profesorado, ¿no es cierto? Porque primero era maestras normales provinciales, luego cuando se suspendió esos años con 5 años de magisterio, se creó el Instituto Superior de Formación Docente. Bueno, ahí entonces también tuve la posibilidad de trabajar con esos alumnos porque tenía el título obtenido en verano. Y ahí, bueno, pasaron los años, se produjo una vacante de vicedirección y ingresé, me presenté con todos mis antecedentes curriculares y, bueno, me tocó por puntaje, por méritos, lo que haya sido, ¿no? Pero como titular. Ingresé como titular, como vicedirectora de la Escuela Normal. Luego, por supuesto, seguí trabajando, ¿no es cierto?, conjuntamente con Manolo, que seguía director, y cuando Manolo no estaba, él suplantaba a Mario, que era el que le seguía en puntaje, ¿no? Lo que pasa que Mario, como era familiar, hermano, no podía trabajar como vicedirector. Pero bueno, entonces, luego hasta que Mario Durán se jubiló, y Manolo también, y me quedé yo como directora de la Escuela Normal en el año 1982. A fin de definir la orientación que debía tener la escuela, luego de que los alumnos finalizaran el ciclo básico, por unanimidad, los vecinos, padres y tutores que asistieron se inclinaron por los estudios de magisterio y decidieron solicitar al gobierno que la escuela secundaria número 1 se transformara en Escuela Normal Superior número 1. Nosotros somos alumnos
promoción fundadora, pero la primera promoción fue la de los jóvenes que vinieron de otros lados. Estábamos muy celosos en ese momento, pero siempre el señor Durán tenía una respuesta para todo. Entonces cuando le dijimos, pero nosotros queríamos ser la primera promoción, cosa de chicos, ¿no? Nos dijo, ustedes van a ser siempre la promoción de alumnos fundadores. Y con eso nos conformó, por supuesto. En el 57 fue la primera promoción fundadora. En el 58 entramos nosotros, segunda promoción fundadora. El problema se armó en el año 59, cuando aparecen el cuarto año, que son los alumnos injertados, le decíamos nosotros, porque no eran fundadores. Entonces un poco de celo nos llevaba a decir los injertados, que eran hijos de Alén y de la zona. Me acuerdo de Carlito Cadman, Iris Kortz, Carmen Fleck, mucha gente de Oberá, que lograron conformar ese cuarto año injertado, y bueno, esa terminó siendo la primera promoción de nuestra escuela. Entonces los fundadores quedaron en segundo lugar en su promoción. Yo en realidad mi vida laboral, como la laboral y la de estudiante, estuve siempre en la escuela normal. Cuando llegó la hora de jubilarme, toda mi documentación y todos mis datos estaban en la escuela normal porque solo había trabajado ahí. Así que yo primero acompañé toda la incertidumbre a veces, el entusiasmo, la responsabilidad de la creación desde mi casa, después como alumna y por último fui a trabajar a la escuela. Y trabajaba en un primer momento en el departamento de aplicación, que era un trabajo muy interesante, de mucha responsabilidad y muy interesante, vuelvo a repetir, porque realmente el trato con los jóvenes que ya practicaban y que terminábamos siendo maestros con quinto año, fue muy interesante. Eso en el departamento de aplicación. Y poco a poco, primero tenía 3 horas de inglés, después tenía 6, después tenía 9, terminé teniendo 15. Y puedo decirles que mi profesor pasó a ser mi director y mi colega. Y no solo el señor Durán, el señor Díaz, el señor Mario Durán, también había sido nuestro profesor de educación física y después fue mi colega y fue mi director. Y siempre la escuela normal tuvo un plantel de gente muy destacada. La creciente expansión de la matrícula de la escuela normal hacía necesaria la construcción de un edificio adecuado que contuviera a cada vez más populosa cantidad de alumnos. Luego de los llamados a licitación y de la adjudicación de las obras, el edificio estuvo concluido en 1964, procediéndose a su inauguración el 24 de mayo de 1964, en un acto que contó con la presencia del por entonces gobernador Mario Losada. El edificio moderno del estilo de Le Corbusier, que la empresa San Iván fue la que construyó según el diseño de Soto y Rivarola, fue inaugurado en 1964. Espectacular. Ese día los jóvenes asistieron, vino con la presencia del gobernador, las autoridades provinciales, los chicos desfilaron, un desfile militar y un gran almuerzo, un gran asado. Yo recuerdo ese momento, yo lo tengo grabado como niña, era chiquitita, asistía al acto con mi mamá y mi papá, mi mamá era docente de la escuela y recuerdo ese momento. Lo que tengo en mi retina era el descampado del patio y una luz radiante, como con esperanza por lo que vendría. O sea que ellos todos estaban tan esperanzados por lo que se vendría y lo que sería la escuela normal, que es lo que es hoy. Bueno, yo recuerdo cuando
comenzó la construcción de la escuela normal, tuvieron que abrir un camino donde hoy está el boliche Propano. Bueno, allí terminaba Alén, después era todo plantas de hierba. Ahí donde el señor Oberman tenía su casa en la esquina, que hoy existe todavía, y donde es el boliche era un galpón donde él tenía sus camiones. Y bueno, de ahí comenzaba el yerbal. Tuvieron que abrir un surco para que los camiones que traían ladrillos, miles, montañas de ladrillos para construir la escuela. Lo digo montaña porque nosotros íbamos a jugar ahí, éramos pequeños, 12, 13 años. Las actividades no son como ahora, por eso aquel joven que está diciendo, con 14 años está jugando. Y sí, nuestras formas de juego, nuestras actividades eran muy distintas. Y bueno, ese mastodonte comenzó a crecer, se abrieron calles laterales. Me acuerdo que don Saniván, constructor de la escuela, hizo 2 casas bien frente al portón de entrada. Esas 2 casas que existen ahí bien frente al portón de entrada las hizo él junto al levantar, al edificar ese monstruo de escuela. No sabíamos, nadie sabía qué iba a hacer cuando se apilaba cemento y cemento por todos lados. Bueno, terminó en algo que fue muy llamativo para la zona y carísimo a nuestros sentimientos, por supuesto. Nos mudamos entonces al nuevo edificio en el año 64. Ajá. Se hizo la reunión de las autoridades en la terraza de la escuela. Era mucha gente. La terraza ocupaba todo el techo de la escuela. Se preparó la fiesta con las alumnas de la profesora Amalia Luisa Pernigotti de Gressner y también de la señora Gloria Setter de Echenique. Se preparó un menú extraordinario ahí en la cocina de la escuela, que hoy ya no es cocina, que ya es un aula del departamento de aplicación. Después de haber hecho esa fiesta, que se reunió mucha gente, no hubo baile, pero sí agasajo a las autoridades, nos dijeron que como nosotros habíamos hecho esa fiesta, que nos podíamos haber venido abajo, porque no estaba hecha para sostener tanta cantidad de personas ahí. Pero bueno, todo salió muy bien, muy lindo, y la vida siguió en la escuela, creciendo. Al año siguiente, en el año 64, se inaugura el edificio. Y es toda una novedad, un mastodonte, una fábrica de cemento para hacer esa escuela, el edificio, el local. Y ingreso como preceptor en un concurso porque se crearon más divisiones, se creó el departamento de aplicación de la escuela normal en el año 64, en fin, toda una serie de movimientos, y yo ingresé como preceptor. Y ahí comencé mi historia en la escuela normal, primero como alumno y después como docente hasta jubilarme, porque he sido preceptor, he sido secretario de la escuela, he sido profesor, después fui supervisor y intercalé trabajos en el Consejo General de Educación varios años. Y bueno, soy nacido, criado y jubilado en la escuela normal. Sí, la calidad educativa que tuvimos nosotros con los profesores que estuvo la escuela normal en sus primeros años de vida, en sus 10, 15, 20 primeros años de vida, y bueno, resalta a lo lejos la figura del profesor Félix Manuel Durán. Yo lo quiero mucho y lo estimé mucho porque desde muy chico, yo tenía 18 años cuando comencé a ser preceptor en la escuela, y como era soltero, era joven, era el que me quedaba hasta muy tarde a trabajar con todas las planillas porque había que llevar a posadas al otro día o los 2 días. Entonces todo el trabajo no me recargaba, pues lo hacía con mucho placer. Así fui aprendiendo. Yo prendido al pantalón del profesor Durán, al profesor Díaz y de algunos de los supervisores tuve la posibilidad de participar en todas las reuniones donde se fue gestando todo este proceso de creación del sistema educativo. Por eso digo que soy un privilegiado en la vida al haber recibido esa virtud de tener profesores excelentes en mi formación, lo que me permitió después trabajar muy bien. El señor Félix Manuel Durán, que toda una institución, realmente era un gran docente, un gran conductor, y vendría a ser medio nuestro asesor en todo.
importante el ascendiente que tenía sobre nosotros y la confianza que nos depositaba y por supuesto el respeto que le teníamos. Era el pedagogo. Fue una persona que era muy inteligente, pero muy hábil para manejar al adolescente. Manejaba también con el humor y con anécdotas. Sus clases eran espectaculares. Para mí la figura de él es la figura de profesor. La historia de la Escuela Normal es tan rica y tan extensa que sería imposible resumirla en tan poco tiempo. Enumerar a todos y a cada uno de los artífices de esta maravillosa obra sería una tarea ardua que seguramente incurriría en omisiones injustas. Por eso queremos alcanzar a todos aquellos que se han vinculado con esta escuela, sin hacer distinción de ninguna clase, y lo queremos hacer a través del agradecimiento. Ese agradecimiento sincero que viene del corazón y que abarca todas las generaciones que han transitado por estas aulas, sin importar cuál haya sido su función. Porque más allá del rol que a cada uno le tocó cumplir en la construcción de esta maravillosa obra, siempre hubo y habrá un común denominador que nos une a todos: el amor por esta querida escuela. Gracias a todos y fundamentalmente gracias a Dios, sin cuya guía y protección hubiera sido imposible llegar hasta aquí.